Que el episodio poco feliz de César Vega cuando había llevado como ejemplo de lo malo que eran las vacunas, personas supuestamente imantadas con tenedores pegados que en realidad nunca voy a saber cómo lo logran. Pero justo esos no estaban vacunados, entonces se desdibujó un poco, ¿no?, el asunto. Y está un poco pegado con este pedido de información que hace Cabildo Abierto. ¿Qué lectura hace de ese aspecto, Lust? Bueno, el diputado Vega, él públicamente se ha declarado contra la vacunación. Sí, sí, ya lo sabemos. Entonces... Pero utilizó algo mucho más, mucho menos o más espurio que hasta la parte de superstición del conocimiento, sí, claro, que usted dice, sí, ¿no? O sea, se fue más abajo todavía. Fue una superstición, es decir, es algo... Pero bueno, él tiene su postura, yo la respeto, digamos, pero yo pienso que si él se suma... Pero si la Sociedad de Pediatría nos acepta la invitación va a ser pública. Sí, sí. Nosotros vamos a compartir con los otros del Partido Nacional, con todo el que quiera concurrir, como a veces nos pasa a nosotros, que dice, mira, tal comisión viene, viene determinada persona, ¿alguien quiere ir? Entonces, aún de otros partidos, y vamos. Entonces lo que vamos a hacer es eso, invitar a todos los que quieran realizar preguntas, porque ese es el momento, es la oportunidad. Bien. Panelistas, ¿qué piensan por aquí? Vero. Bueno, yo entiendo perfectamente el contenido de la carta, me parece muy interesante la postura de Luz, pero por un lado está lo del Peri, que me genera ya cierta predisposición, y también algunas declaraciones de la diputada Capillera, donde una vez más ella dice, bueno, yo quiero exponer en ese ámbito mi postura respecto a la inmunidad natural, habla un poco de lo que ya conocemos, y después como que relativiza la veracidad de los dichos, ¿no?, o la fundamentación de los dichos, para saber si realmente este grupo de pediatras piensa lo que dijo. O sea que ya hay un cuestionamiento de antemano que no es lo que usted está planteando acá. No. Son cosas muy distintas. Sí. Entonces, ¿con qué se van a encontrar estos profesionales si acceden a este pedido? ¿Realmente se van a encontrar en un ámbito de vamos a dar información o va a ser un ámbito de debate donde se van a estar mostrando las distintas posturas que los cabildantes tienen? Ah, está muy bueno eso. Es que nosotros con ellos no pudimos debatir, porque nosotros ignoramos. Bueno, pero no es lo que se plantea desde por lo menos las declaraciones de Capillera al diario El País, ¿no? Quiero exponer, dice. Claro, bueno, la intención de la nota es que ellos nos, como dijo una poesía, a usted quiero aclararle la mirada. Es eso. O sea, que nos digan lo que saben. Yo no puedo hablar con un médico. ¿Pero usted les asegura que los otros participantes de ese ámbito van a respetar esa forma de diálogo o va a ser al final... No, un lugar donde todo el mundo va a exponer lo que cree sobre la vacunación? Y al final sería como que usted lo cuestionaran como abogado de por qué elige un artículo u otro de la Constitución para esbozar una defensa. Bueno, yo que eso no suceda no lo puedo garantizar, pero sería muy, me defraudaría si invitamos a una cantidad de personas para que nos informen y la gente viene a brindar información que tienen y que son los interlocutores válidos para hacerlo, que representan a todos los pediatras del Uruguay y que nos pueden decir, mire, a pesar de que el Comité de Farmacología dijo lo que dijo, que es eso, que está escrito, nosotros tenemos estos otros informes de otros que entonces vamos a aceptar lo que ellos digan. Entonces, ahora, si un diputado dice, yo quiero discutir, quiero debatir, bueno, eso no lo puede evitar. Pero Luz, no hablamos de 11, ¿no? Sí, nosotros somos una bancada de 11. Bueno, 8 fuimos lo que... Sí, pero es tan difícil poder reunir a los 11 previamente y decirle, muchachos, vamos a escuchar... Bueno, si la sociedad nos acepta la invitación, vamos a marcar el orden del día. Bien. Entonces, el orden del día va a ser ese que usted sugiere. No, yo no sugiero nada. No, por favor, yo no digo que se escuche con respeto al invitado. Sí. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República hace unos meses. Y el presidente de la República nos dijo, lo que yo les digo queda entre nosotros, porque si no queda entre nosotros, yo nunca más los voy a recibir en una reunión. Esas son las reglas de juego que puso el presidente, que son válidas. Muy válidas. Sí. Y nosotros respetamos esa regla de juego. Entonces, si le pedimos otra reunión, él nos recibe, porque hemos sido respetuosos de las reglas de juego. Entonces, si nosotros invitamos a los médicos que nos informen, y luego, cuando los médicos se retiren o nosotros nos retiremos de su sede, bueno, podremos hablar entre nosotros y decir lo que nos parezca, pero a ellos no es la idea porque es una falta de respeto a quien es invitado
para una reunión con un contenido y se encuentra con otro contenido del cual no fue informado. Bien, bien, bien. Alfredo. El Día de los Inocentes es el 28 de diciembre. Y en política, inocentes, luz, no existe. Entonces, para mí, por un lado, esta carta es una forma más de marcar un perfil político partidario por parte suyo y de Cabildo Abierto. Es decir, nosotros estamos interesados, porque hay un grupito de delirantes que el otro día estuve manifestando en la Rambla. Me comí una hora de cola porque estaban haciendo un piquete los señores, o sea que la LUC mucho no funciona, porque lo dejaron. Los que quieren derogar la LUC se olvidaron de que parece que ese piquete no puede bloquear la Rambla porque estaban manifestando contra las vacunas para los niños. Es decir, o por un lado es el hecho, el hecho político, marcar eso, o por otro lado también alguna gente que pasó del dogmatismo y la superstición, como el caso de la diputada Capillera, que ella tiene inmunidad natural por su fe, se agarró coronavirus, ella, el hijo y todo, por suerte sin mayores consecuencias, ¿no? Yo no le deseo que nadie tenga consecuencias jorobadas, pero ahora va a lo científico. No, vamos a entendernos, lo que se busca acá es generar una discusión con una sociedad que primero todavía no está definido en Uruguay si se va a vacunar o no a los niños, porque no lo determinó el Ministerio de Salud Pública. Segundo, si se determina o se aconseja que sí, no es obligatoria, como tampoco es la vacuna para nosotros. Ninguno de nosotros se vacunó obligado. Los que nos vacunamos porque quisimos. Incluso usted dijo que se vacunó. Entonces, me parece que esa cuestión de buscar la información llama a un pediatra, le pregunta, pero esa cuestión de hacerlo todo formal, oficial, es una jugada política, por un lado, para perfilarse como grupo, o por otro lado, los antivacunas que quieren marcar nuevamente de que viene la dictadura globalista del no sé quiénes que quieren imponernos a todos el chip y vamos a quedar todos magnetizados. Me parece que inocente no somos ninguno, Luz. A mí me encantaría que pudieran ver la cara de Luz mientras iba hablando Alfredo, porque te escuchaba atentamente, Alfredo. Pero espere, antes de pronunciarse, Luz, permítame. ¿Coinciden ustedes con Alfredo de que esto es una jugada política y punto? No, yo, perdón, Javier. No, yo no sé si una jugada política. Yo, la verdad que iba a plantear un poco el mismo ángulo, pero desde el punto de vista que no entiendo bien el motivo, porque esto no requiere ninguna ley, o sea, no tiene necesariamente por qué pasar por el ámbito legislativo, no pasa por el ámbito legislativo, pasa por el ámbito científico y ejecutivo. Y el ámbito científico hay un grupo de vacunas, que es el Ministerio de Salud Pública, el GACH y la Universidad de la República. Ni siquiera la ASUP, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, integra el comité de vacunas. O sea, será una opinión más la de los pediatras, pero en realidad el ámbito es el Ministerio de Salud Pública, el GACH y la UDELAR. Y es una decisión técnica y no política. O debería ser una decisión técnica y no política, como han sido básicamente la mayoría de las que se tomaron en la pandemia. Nosotros todos podemos opinar, no tenemos conocimientos científicos como para discutir, tampoco lo tienen los diputados, usted es abogado, seguramente esto quedará en el ámbito de lo científico y la gente responderá, como lo hicimos todos con el resto de las vacunas, a lo que nos diga el grupo de vacunas y a la oferta que nos pongan. Y los padres sabrán cómo actuar. No necesitan a un diputado, ni a 2, ni a 3, ni a 8, para que estén averiguando. Yo entiendo, a mí me da la sensación, por eso yo no le atribuyo intencionalidad política, no lo sé, pero me da como colarse en un tema del que no saben, no lo conocen y nadie lo llamó. Está como metiéndose en un tema, es decir, ¿y vos qué haces acá? Si esto se resuelve en otro lado. Esa es la impresión que yo tengo. Espere un momentito, si me permite. ¿Ale? Bueno, algunas cosas. Me parece que este tema... Usted va juntando las balas, ¿no? Sí. Incluye como vectores distintos, ¿verdad?, que se juntan en un imaginario centro. Entonces, de pronto cuesta discriminar uno a uno. Pero primero algunas cosas que resultan obvias. Del mismo modo que Eduardo dice que es innegable el perfil político de un secretario de Estado, de un ministro, es mucho más innegable aún el perfil político de un representante nacional, de un diputado.
Entonces, si hay algo que yo aprendí de mis queridos amigos del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República es que de los políticos uno tiene que esperar conductas políticas. Y eso no solo no está mal, sino que está muy bien, conforme a su investidura. De todos modos, yo prefiero estar un escaloncito antes porque no quiero contradecirme con algunos principios que yo tengo acerca de la libertad. Y tiene que ver con que si alguien tiene una duda, está muy bien que lo plantee, hace muy bien en hacerlo y hace muy bien en hacerlo preguntando a quienes justamente poseen ese conocimiento que el que tiene la duda no lo tiene. Así que desde ese lugar yo no me puedo ofender ni molestar. Y de paso digo, como tampoco yo no me molesto ni me ofendo con aquellas personas que aún en las antípodas de mi pensamiento, en el caso de las vacunas, por ejemplo, salen a la calle y cortan el tránsito. Bueno, yo creo que eso está bien que pase en Uruguay, en Montevideo y en La Habana, Cuba. Así que desde ese lugar yo tomaré por otra calle, como me ha pasado estando a veces en el auto o estando a veces en la calle interrumpiendo el tráfico. ¿De acuerdo? Dicho esto, aún así pregunto. El ministro al que hiciste alusión, Eduardo, forma parte de tu propio partido, ¿verdad? Entonces uno podría suponer, me parece que es una pregunta pertinente, que en la medida que buena parte de su bancada, es decir, 8 de 11, buena parte de plantea una interrogante pública acerca de si se aplica o no se aplica una política sanitaria, sugerir o no sugerir la vacuna, de pronto yo puedo suponer, con todo derecho me parece, y no creo que esté mal, que haya un acuerdo entre, diputados de mi partido, ustedes hagan la pregunta para que yo, en base a la respuesta yo tenga elementos no solo científicos, sino también políticos más firmes para tomar una decisión en una o en otra dirección. Me resulta difícil de entender que no haya sido esto una política acordada entre la bancada y el secretario de Estado. Pero repito, no como quien descubre algo rarísimo y malísimo, sino todo lo contrario, como quien habla de algo que así tiene que suceder en la política. Esa es mi primera impresión. Y la otra, son muchos los países y muy diversos, desde Chile a Ecuador, pasando por Israel, Estados Unidos, China, Cuba y Argentina, que sí han aprobado una vacuna para niños. Y en una pandemia más que nunca aplica la realidad internacional, ¿no? ¿No les dice algo de que estas naciones sí hayan dado ese paso? Es decir, ¿hay alguna pista acerca de la herramienta, su validez o no? Me parece que debería jugar. No digo que imitemos, pero por lo menos tengamos en cuenta. Lust. Bueno, la pregunta de García, porque me quedé tranquilo porque usted empezó diciendo... los inocentes, no hay inocentes en política. No hay inocentes, pero después dijo luz y después dijo no existen. Entonces no sabía si era que no existían los inocentes o que no existía luz. Pero al final de la pregunta... No, los inocentes. Pero al final de la pregunta dijo que no existen los inocentes. Claro. Bueno, yo creo que sí que existen en la política. ¿Usted se considera? Yo no me considero inocente. O sea, yo soy un pecador como todo el mundo. Pero yo creo que un político, una persona que esté en la actividad pública puede realizar una investigación, una pregunta, un cuestionamiento sin pensar en la política propiamente dicha. Es decir, nosotros tenemos una herramienta que mucha gente no tiene, que es poder acceder a determinada gente que nos reciba. Entonces yo lo hago nosotros lo hacemos de ese sentido. No tenemos un fin político en este tema. Y eso de que no hay inocentes en política, yo creo que sí que hay gente inocente. O sea, que como en todos los aspectos de la vida hay gente que se maneja en el sentido de inocencia que usted lo dice, que no es sentido de culpabilidad, sino en el sentido de que lo hace sin un motivo oculto. Así que yo en eso acepto, digamos, la postura, pero no es el caso nuestro. El caso nuestro es recibir información. Con respecto a lo que decías tú del ministro Salinas, yo al ministro Salinas, eso te lo descarto absolutamente. Yo al ministro Salinas lo vi por última vez hace ya muchos días en unas circunstancias de un tema que nos invitaron a la Embajada de Turquía y lo crucé entre muchas personas y nada más. No hablamos con el ministro Salinas de este tema, ni siquiera se habló en Cabildo Abierto de este tema, en la reunión de bancada de Cabildo que son los jueves tampoco se planteó. Este tema planteó en conversaciones informales entre los diputados que compartimos el piso del edificio anexo, digamos, como un insumo para informarnos. Es decir, que si hay una estrategia armada para que Cabildo se aproveche de esto, la descarto absolutamente. No hay estrategia armada porque no se habló en ese sentido. Y no creo que Cabildo esté pensando
Cabildo Abierto, en utilizar esto cuando tiene al que lidera la vacunación en el Uruguay promoviendo la vacunación. Es decir, que sería un tiro en el pie, como se dice. Después, respecto a lo del señor Marguerite, bueno, la opinión es absolutamente respetable, como todas. Yo lo que le digo es que ya sé que los padres no necesitan un diputado, no necesitan a nadie. Yo tengo 3 hijos y nunca necesité un diputado que me diga qué hacer con mis hijos. Y los vacuné cuando eran niños. No, pero eso está descontado. Pero me refiero que yo creo que nosotros podemos conseguir una información si es que nos reciben y esa información compartirla sin agredir a quien nos da la información. No, pero ¿sabe? Yo por eso le ponía el énfasis en el grupo de vacunas. Está el Ministerio de Salud Pública, el GACH, la Universidad de la República, ya está. La fuente donde ustedes van a buscar información no forma parte de los organismos de decisión. Es decir, y hasta puede llegar porque ni siquiera en la Sociedad Uruguaya de Pediatría también hubo diferencias internas que usted las estaba marcando hoy entre uno y otro. O sea, ir a buscar información a alguien que no tiene el poder de decisión puede generar todavía más confusión en la gente. Que haya uno que dice una cosa, otro que dice otra, y los diputados le preguntan a la SUP y salen esto y le preguntan al otro. En vez de como parte del gobierno, que usted forma parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, es decir, los organismos que tenemos son este grupo de vacunas, que y tenemos forma, le preguntamos al grupo de vacunas, eventualmente, qué argumentación científica, en vez de estar levantando polvareda que a la opinión pública probablemente la confunda mucho más de lo que le aclare. ¿Y ese punto, Luz? Bueno, ese punto es una visión de lo que nosotros hicimos. Yo siempre digo que soy el defensor número 1 de la universidad, en todo sentido. O sea que también en este aspecto la defiendo, al papel de la universidad. Ni hablar del comité asesor, que fue el que llevó adelante y que el presidente haya del GACH. Claro. Y ni hablar del Ministerio de Salud Pública, del ministro. Exactamente. O sea que nosotros eso no lo discutimos. Pero lo que nosotros no le podemos pedir al GACH ni a la Universidad de la República, no le podemos pedir, porque no tenemos forma de llegar, van a decir, vaya a hablar con la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina va a decir, vayan a hablar, porque el tema es puntual, es la vacunación. Pero ¿cómo no van a poder llegar si usted me dice que Salinas es de su sector, que levanta el teléfono y puede hablar con el presidente de la República? No, o preguntado de otra manera, ¿por qué no esperar que se pronuncie la Comisión de Vacunas, que va a ser, en definitiva, la autoridad que va a decir sí o no vacunas? No, pero acá hay 2 temas. Y usted mismo lo dijo, además. Yo tengo cómo llegar en mi posición, tengo cómo llegar a otros ámbitos. O sea, no hay por qué pasar por la SUP, que no digo que no tiene arte ni parte porque son pediatras, pero la opinión de la SUP es una más entre tantas. Sí, pero a nosotros la que nos interesa es la opinión de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. ¿Pero por qué? Si no es el que va a tomar la decisión. ¿Y por qué les interesa Porque son los especialistas en temas de farmacología y de medicina de los niños. Entonces nosotros vamos a hablar con el especialista. Porque la Universidad de la República, el Poder Ejecutivo, pueden tomar decisiones políticas. ¿Usted cree que el Comité de Vacunas no consulta con los especialistas? Sí, claro que consulta. Ah, bueno, por eso. Con el Comité de Vacunas usted se evacúa todas las dudas, no tiene que ir, es una opinión, como dijo usted hoy. No tiene por qué ir a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que ni siquiera están todos de acuerdo ahí adentro. Bueno, pero la Sociedad Uruguaya de Pediatría es como un plenario del Poder Legislativo. Llegó a un resultado, tal vez con contradicciones internas, pero llegó a un comunicado único. Bueno, lo que nosotros queremos es que esos médicos, con la diferencia que ellos tengan, le expliquen a ustedes por qué llegaron a eso. No sé, si quieren... No es a ver, lo de ustedes, a todos nos va a servir la información, ¿no? Bueno, pero lo que están pidiendo son ellos. Está claro, pero no nos va a servir a todos. Incluso no sé. Podría suceder... No sé si nos va a servir o nos va a entreverar más la pelota. No, podría suceder que ellos digan, mire, no los vamos a recibir para no hacer una diferencia con otros si no nos pasamos recibiendo gente, pero vamos a hacer un comunicado público. Vale, también, ¿o no? En el cual lo que usted pregunta lo contestamos en un comunicado, lo que ustedes preguntan. Y bueno, me parece válido. O sea, nosotros queremos ir y esto es una práctica parlamentaria. Cuando el Poder Legislativo va a aprobar una norma, el legislador es una persona que ignora, o sea, que es un ignorante. Y yo también, claro, casi el 99% de los temas que termina aprobando. Claro. Ahora, ¿por qué termina aprobando algo? Algunos por disciplina partidaria, otros porque no les interesa, y otro alto porcentaje porque se informan. Entonces,
¿Cómo usted se informa? Invitando a gente a las distintas comisiones que van y dicen, bueno, esto es así, 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 allá. Bueno, eso que sucede para aprobar una ley, que esto claramente no necesita ley, es una resolución administrativa, un decreto del ministro con el presidente, nosotros eso no lo podemos hacer. Entonces, vamos a hablar con estas personas que creemos que son las más idóneas. Eduardo, y desde ese lugar, y dando como bueno esta confesión acerca de tu inocencia, ¿no es cierto? Dándola como buena. Incluso, no digo desactivando, pero implícitamente dando parcialmente respuesta a las inquietudes de algunos compañeros del panel. Ese instrumento, recibir información de alguien que sabe más sobre algo que yo desconozco, ¿verdad? Y para, digamos, de alguna manera alejar cualquier tentación perfilista desde el punto de vista político, una vez más, cabildo abierto, lo que recién descartaste, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacerlo en la órbita parlamentaria que tiene la pucha? Si tendrá distintas herramientas para recibir información de personas que conocen específicamente sobre los temas. Una comisión general. Eso se puede hacer. Que, no le daría incluso una... Más institucional. Una institucionalidad exactamente del Estado y en particular del Congreso, del Parlamento, a propósito de este tema. Y todos nos sacamos la tentación de decir, esto es cabildo abierto porque no sé qué. Esto. Pero quiero decir, en definitiva... Me pregunto, ¿para qué? Bueno, no, porque el Parlamento tiene derecho a Partiendo de recibir la base información. de interés genuino, ¿no? Del mismo modo que hacen sobre un puente, uno llama a la Facultad de Ingeniería para que te cuente cosas. Claro. Porque uno no sabe, los diputados lo hacen, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no hacerlo en ese ámbito? Bueno, eso se puede hacer. Llamar, por ejemplo, al ministro... Pero me resulta raro que no lo hayan pensado y que lo hayan descartado. Incluso para alejar cualquier tentación perfilista de la que aquí se manejó. Bueno, eso es así. Tú podés llevar a un ministro al Parlamento para que dé explicaciones. A una comisión general. Al ministro yo no hablaba, ¿eh? Hablaba, en este caso, a la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Claro, los que tienen la información. ¿Por qué no lo hicimos a la Sociedad Uruguaya? Sí. Bueno, eso por lo siguiente. Primero, lo que tiene que invitar a la Sociedad Uruguaya de Pediatría es la Comisión de Salud del Parlamento, que yo no integro. O sea, yo no formo parte de esa comisión, pero puedo... Seguro que alguien conoce, yo te paso el teléfono. Puedo Pero pedir... de los 8 que firmaron, ¿alguno la integra? No. Ninguno. Ninguno. ¿El Cabildo no tiene representación? Sí, pero no firmaron. Puedo pedirle a la Comisión de Salud Pública que por cortesía parlamentaria te inviten para que nos expliquen. Eso lo podría haber hecho. Y van los 8, por ejemplo, o todos los que quieran ir. Puede ir todo el mundo a la comisión. Por eso. O sea, no tiene vedado ninguno. Ahora, eso lleva un trámite interno burocrático dentro del Poder Legislativo, que por la fecha en la cual estamos, que el 15 de diciembre cesa la actividad legislativa y queda una comisión permanente, que en los hechos, en una investigación que hicimos sobre la probabilidad de hacer eso, nos dijeron que era complejo porque además necesitamos los votos. O sea, manejaron esa posibilidad, me Sí. estás diciendo. Porque además necesitamos los votos de todos los partidos, o por lo menos una mayoría. Entonces, lo que resolvimos fue decir, bueno, vamos a hablar nosotros... ¿Les pareció más pragmático hacer esto? Más práctico y bueno, que el que piensa que esto está hecho con un ánimo No, con altruista... una connotación no, pero esto a mí me hace acordar, por ejemplo, que capaz que a más de uno le pasó, pero un familiar enfermo y donde la familia se reúne y empieza a decir, yo consulté al grado 5 y me dijo que había que hacer tal cosa. Y el otro dice, no, porque yo llamé y al otro y me dijo, porque de confianza, todos tenemos un médico amigo de confianza, en que todo el mundo confía. La segunda opinión, y empieza buscando toda la la segunda familia opinión. hasta que llega el médico clínico, el especialista, y dice, lo que vamos a hacer es esto. Y se acaba todo. Pero en el medio hubo toda una discusión que lo único que generó fue confusión. Y yo insisto, con que hay una estructura que viene manejando la pandemia desde hace 1 año y medio o más, con relativo éxito y con confianza de la población, porque se vacunó cerca de un 80% de la población, 70 y pico de largo. Claramente. O sea que genera confianza. Y entonces, ¿por qué no respetar esa misma estructura que es la que viene trabajando y que viene trabajando bien y con un prestigio? ¿A santo de qué el diablo mete la cola? Pero yo lo que le digo es lo siguiente. Primero, la vacunación que ha sido un éxito entre personas que pueden resolver por sí o por no. O sea, que la persona es libre de decir sí o no. Esta vacunación que de pronto se da, que es eventual en los niños, el niño, o sea, el destinatario de la vacuna, no puede resolver.
pero como en tantas otras cosas que el niño Claro, no puede resolver, está la patria potestad. Que resuelven claro, los Usted debe padres. saber mucho mejor que Pero yo. cuando usted en su calidad de padre elige una escuela, elige un club, elige lo que sea para Un su médico hijo, tratante. elige un médico, o ni siquiera lo elige, va y le dice, te toca fulano, ¿no? Entonces usted depende de un tercero. Ahora, usted va a depender de vacunar o no a su hijo. A algunos padres no le importará. Decir, a mí no me importa que tenga información, yo lo vacuno igual, porque si no, no lo deja entrar al cine. No, pero la mayoría tiene confianza en el sistema. Pero yo también tengo confianza en el sistema, pero acá el problema, ¿sabe cuál es? Que cuando uno lo que quiere es conseguir información, hay como una resistencia o está mal visto el que quiere informarse. Nosotros no queremos No, informar. en absoluto. No, pero pero se digo, puede hacer, no hace falta hacer una carta. No me diga que no conoce ningún pediatra. Usted puede llegar perfectamente a la sociedad. Me parece, usted será inocente, Luz, pero No, yo entonces no soy inocente. sus compañeros lo están utilizando. No, ¿tá? yo- Porque los 8 de Manini, que firmaron, no son los 8 de Momo, son los 8 de Manini que firman, ninguno de la Comisión de Salud, los de la Comisión de Salud no firmaron los otros 8. Es decir, están pidiendo la información a nivel público, lo hacen. No me diga que no tienen ninguna posibilidad de... Si tienen tantas dudas, pueden llegar perfectamente a hablar con cualquiera de la Sociedad Uruguaya de Pediatría Mire, y sacarse las dudas. le- Me parece que el perfilismo sigue pesando. No, le voy a No poner- será su caso, pero me parece que sus compañeros lo están usando. No, le voy a poner un ejemplo. Yo puedo hablar con muchos médicos y decirle qué opinás, como puedo hablar con un abogado. Decirle, ¿qué opinás de tal juicio? Pero cuando nosotros queremos una opinión que tenga consecuencias, llamamos, por ejemplo, a la Cátedra de Derecho Constitucional. Entonces hablamos con la cátedra, no con los integrantes de la cátedra, porque esos tienen su opinión personal. ¿Qué consecuencias están buscando ustedes con esto? Bueno, que haya alguien que se responsabilice eventualmente de... No, yo no digo que haya que ser... Yo lo que digo es tener información. Que es algo mucho más sencillo de lo que parece. ¿Qué- Nosotros- qué- Luz, eh, mire, la tenemos Sociedad Uruguaya de que cerrar. Pediatría emitió un comunicado diciendo que recomienda, sin decir las causas, que los niños de 5 años en adelante sean vacunados. Vos decís, ¿recomendás? Decime por qué. Entonces yo le digo, bueno, ¿usted qué recomendó? Porque no me recomendó el doctor fulano, me recomendó la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Entonces digo, bueno, yo quiero, si me quieren, nosotros queremos, vamos a sacar el primera persona. Sí, sí, sí. Nosotros queremos que nos expliquen cuáles son las razones, así nosotros Un apunte muy chico. podemos No, no, difundir esas razones, incluso que tenemos acceso a medios de prensa y todo, y bueno, y ayudarlos a ustedes. Esa es la idea nuestra. No, yo una sola cosa, Luz, porque las actas de la Comisión de Vacunas son públicas. Y en esas actas puede uno encontrar toda la información que requiere. Claro, después que se pronuncie. Si se Pero ahí pronuncia está el toda la pedido, información. ¿este sigue vigente? Porque Sí, esta la- semana Sí, va a estar... sí. Sí, no, el esta pedido semana sigue va a Pedir estar, información siempre es válido. El pedido sigue vigente. No, pues Bien. si el objetivo es acceder a información, en las actas de la Comisión de Vacunas está toda la información que usted Sí, requiere. pero para nosotros el interlocutor más válido es la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Si el Comité de Y eso Farmacología ya no hubiera explicó. dicho lo que dijo, ¿hubieran ustedes solicitado la carta? Lo mismo. Bien. Porque la carta, nosotros entendemos que a la carta lo que le faltó fue decir, por tal y tal razón, Bien. yo le pregunté al ministro Salinas, deme 30 segundos, en abril de este año. Digo, decime una cosa, la vacuna iba hasta los 59 años, yo estaba en la línea. Sí. Entonces dije, me parece un poco arbitrario, porque ¿qué diferencia hay entre 59 y 60? Un día. Porque el día 364 yo tengo 59 y al otro día tengo 60. Entonces, entonces me dice, no, ya va a venir para mayores de 60. Y entonces le pregunté en confianza, le digo, comentame la vacuna, porque hay tanta información y tanta desinformación. Y él me dijo, mira, si tú te vacunás, de esta enfermedad no te vas a morir. Podrás morirte de otra Sí, sí, enfermedad, exacto. pero eso te hace... Yo te diría que es esa la consecuencia. No que no te vas a enfermar. Ni No, ya sabemos que no dejas de contagiarte ni de Exactamente. contagiar. Entonces, ese fue un argumento. Pero ese argumento, no terminás con problemas graves. Claro, ese argumento del o- doctor Salinas, para mí fue muy importante. Y lo he dicho en muchos lados. Entonces yo lo que quiero es los argumentos. Algo Nosotros- similar para los Bien. niños. Luz, yo le agradezco enormemente que haya venido, que nos haya dado su mirada del tema. Y más allá de todo el análisis que se puede hacer de si es o no perfilismo, si hay intencionalidad política, yo creo que, en definitiva, la información que pueda surgir de este pedido que plantea Cabildo Abierto nos va a servir a todos para confirmar, despejar dudas o terminar de confirmar tu resistencia, ¿no? O sea, cada uno acá, por supuesto, que es absolutamente libre y más cuando se trata de decidir por tus hijos. Así que veámoslo desde ese punto de vista. Todo lo que sea información, bienvenida sea.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor, antes de cambiar de tema, miren, justamente,